bienvenido nuevamente a este canal. Recordemos que este video hace parte de un tema que se llama Preparando nuestro carácter para el tiempo del fin. Hemos estudiado ya la tribu de Rubén y hoy vamos a estudiar dos en conjunto, que es Leví y Simeón. Porque la Biblia menciona a estos dos personajes que van muy ligados, siempre son mencionados en varios episodios de la Biblia. Bien, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad que me permites al estar con mis amigos a través de esos videos que escuchan. Bendíceles, Señor, enormemente. Permite que el poder del Espíritu Santo esté sobre ellos. Bendice a sus familias, a sus seres queridos, a todas aquellas personas que estén a su alrededor. Darle bendiciones hasta que su vida vuelva. Ahora permite que el Espíritu Santo esté sobre mí y pueda enseñar este tema tan maravilloso que es las tribus de Israel. Y hoy estudiaremos, Señor, la tribu de Simeón y Leví. Sé conmigo y que podamos todos aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, voy a leerles, darle inicio. Acá en Génesis 49, el versículo 7 es donde el patriarca da la bendición a sus dos hijos, Leví y Simeón. Ya él está un poco anciano, Jacob, y no olvida lo que sus hijos han hecho en el pasado. Sin embargo, en el momento de la bendición final de su vida, él reúne a los 12 hijos y uno por uno pone su mano sobre su hombro, sobre su cabeza y les da la bendición. En algunos casos, como en este que vamos a estudiar, no parece una bendición, sino como una maldición. Vamos a leerla, mira lo que dice. De Leví, el Génesis 49, versículo 5, dice: Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad, son sus armas de iniquidad, sus armas. En todo su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muros. Maldito su furor, que fue fiero, y en su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ese fue como la bendición que se le dio, pero como les dije, suena como una maldición. Sin embargo, el registro bíblico a través de los reyes y hay jueces van mostrando cómo se cumplimienta la profecía. En estas dos tribus, Leví y Simeón, fueron esparcidas por todo el territorio de Jerusalén, por todas las partes del oriente. Entonces, Simeón y Leví son caracterizados, la Biblia nos menciona pecados muy fuertes que han cometido, especialmente Simeón. Pues Simeón era el segundo hijo de Jacob, su esposa nunca bien amada. Él era un hombre de fuertes pasiones. Su vida era la tribu que llevaba su nombre por tener algunas de sus manchas oscuras de carácter. Entonces, como era una persona, creo que hoy es fácil de identificar este tipo de personas en nuestra sociedad, amigos, familiares o conocidos, porque ellos son personas que dicen, mal dicho, son como fosforitos, se prenden con cualquier cosa. Hay algunos relatos históricos que la Biblia lo registra en su vida en particulares que vamos a mencionar allí. Génesis 34, capítulo 31, nos menciona un hecho que ocurrió. Mire lo que dice, Génesis 34, 31. Mire cómo dice. Y ellos respondieron: había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera.
Cuando en el capítulo 34 se menciona que los hijos de Jacob habitaron, ellos vivían en carpas y habitaron cerca de una ciudad llamada Siquem. En los hermanos eran dos hermanos y ellos tenían una mujer que se llamaba Dina. Ellos fueron invitados a una fiesta por parte del rey, ¿cierto? El rey Siquem, para hacer esa armonía pues entre pueblos, que símbolo de paz, que no tenían que pelear los unos por los otros por territorios, sino que se respetaría sus parenteras, sus territorios. En ese acto, ¿qué ocurrió? El príncipe, el hijo del príncipe, del rey Siquem, viola a Dina. Entonces este acto hace que Simeón se enfurezca y tome acciones contrarias a las que no le corresponde. ¿Qué hace él? Empieza a tomar una decisión y tomar afrenta y decir una reunión con el rey, y le dice: si ustedes quieren formar parte de mi pueblo, quieren ser parte de nosotros, deben de casarse con nuestra hermana porque la han ofendido y tienen que casarse con ella. Esas son las argumentaciones que Simeón le hacía al rey. Pero le dijo: pero hay una condición. La condición es que todos sean circuncidados. Y eso quiere decir que anteriormente las costumbres judías eran que cada niño era circuncidado, y ese momento era que le cortaban al niño, cuando estaba un mes de nacido, una partecita de su pene. Pero esto, para algunas personas ya adultas, hacían estas prácticas y los dejaba enfermos muchos días. Entonces, él puso la condición de que todo el pueblo debía ser circuncidados, todos los hombres. Obviamente, y por la deshonra que se le hizo al pueblo de Jacob y a su familia, ellos decidieron hacer paz y conciliación conforme a lo que estaba establecido. Entonces, ese momento el rey manda a todos los hombres de su reinado, tanto el libre como el esclavo, y hasta él mismo, a que fueran circuncidados. Ahora, cuando estaban en ese momento de debilidad, de fiebre, de dolor de cabeza, de malestar general en todo su cuerpo, Simeón decide ir junto con Levi, con todos sus hermanos, a atacar a ese pueblo. La historia narra que ellos mataron literalmente a todos los hombres y a todas sus mujeres y la trajeron hacia sí. Echaron fuego a esa gran ciudad, y esa ciudad, el padre en Génesis 39:4 recuerda ese episodio de su vida. Entonces, de Rubén podemos ver, de Simeón podemos ver el máximo pecado que se le atribuye es la matanza de Siquem en el capítulo 34. Su manera de pensar era, se dejaba llevar por los malos pensamientos, las malas emociones, y eso por ende traía resultados malos para su vida a futuro y en el presente. Hay personas que actúan de manera así como él, de una manera rápida, sin pensar las cosas, y traen consecuencias presentes y futuras de las decisiones que toman. Probablemente, si usted se identifica con ello, y una de las cosas era mentiroso, altanero, grosero. La mayoría de los pecados, digo yo, siempre los tenía Simeón, por todo lo que hacía. Entonces, la palabra que dirige es más bien suena como una venganza, la de la bendición. Él era vengativo porque intentó, le hicieron una afrenta a la hermana, la ofendieron, y él fue a curar venganza. Patriarcas y Profetas narra en la historia después de la noticia de la supuesta muerte de José, al ver a su padre quebrantado en luto por muchos años. Entonces, este suceso de mala conducta que se presenta acá con Simeón, estos sucesos, cuando Simeón tiene José, recordemos la historia de José, ellos se apartan de sus parentelas y se van a cuidar el ganado, a cuidar las ovejas.
eran pastores. Entonces eran muchos caminos, muchos días de camino, y su padre Jacob manda a José a llevarles alimento. Y fue Simeón el que les dijo: miren al soñador, matémonos y salgamos de ese problema de una vez por todas. Entonces todos esos reflejos de carácter, aún pensar en quitarle la vida a su propio hermano, porque era su propio hermano, hijo de su mismo padre, son pensamientos que la gente que no se deja guiar por Dios, se deja guiar por el enemigo. Entonces, después de que ocurrió el momento y José fue vendido a los mercaderes, Simeón crea esa mentira, digámosle a nuestro padre, que un animal feroz devoró a José, y así no nos echa la culpa a nosotros de haberlo vendido. Entonces, cuando ya presenta esa mentira y le dice al padre que fue él el que fue un animal quien se devoró a José, desde ahí en adelante Jacob dice pasó muchos días en luto. Entonces ahí es donde narra la historia, y dentro de un caso normal, un caso real, ¿cierto? La Biblia es cargar por una mentira por tanto tiempo, porque cuando nuevamente ellos ven a Jesús, ya ha pasado alrededor de 17 años, un periodo de tiempo. Imagínense 17 años cargando con la mentira de que su hijo ha muerto, su hijo amado José ha muerto, y él tener en su conciencia que era una mentira. Eso llevó en ese tiempo a que él se convirtiera de un rebelde a un consolador en su vida, porque en su vida sufrió cambios. Ese evento benefició a Simeón. ¿Por qué? Porque ocurrió cambios en su vida. Entonces ahí donde la historia dice, al ver a su padre quebrantado y en luto por muchos años, él se convirtió en el consolador, consolando a su padre que se encontraba en su aflicción, pero cargado consigo el peso del gran pecado iniciado por él. Cada día su pecado pesaba en su corazón. Usted se imagina el padre llorando por una mentira, y yo sabiendo que eso es mentira, o sea, que por causa de su dolor, yo sé que es mentira, porque el padre Jacob hacía ya a su hijo muerto, pero Simeón sabía que él lo había vendido a los mercaderes. Entonces se convirtió, cada que su padre se acordaba de José, porque era su hijo amado, él estaba: padre, no llores más, padre, Dios sabe cómo hacer las cosas, y se convirtió en un consolador. De lo malo se convierte en bueno, de asesino a consolador, que es el plan que el Señor desea con nosotros. Hay otro evento histórico que nos muestra la Biblia con respecto a Simeón. Cuando Jacob muestra, cuando viene la crisis en Egipto, de hambruna, Jacob manda a sus hijos por alimento, y la historia muestra que ellos no reconocen a José, que era el segundo al mando del faraón, ¿cierto? Era José, propósitos de Dios. Entonces José les pone una trampa, y en la trampa es que traigan a su hermano y dejan allí secuestrado, encerrado en la cárcel, a Simeón. En esos días que pasó, era vigilado por los guardas, y decía, en su conversión, decía a algunos historiadores, o un libro que se llama Patriarcas y Profetas, que él tuvo ese acercamiento más a Dios, y dentro de su corazón se daba golpes de pecho y decía: esto que me está pasando es por causa del pecado, que le dice a José: Señor, perdona. Y hubo una conversión allí en su vida. Ya conoce la historia más adelante, que él se revela a sí mismo, José se revela y manda a traer a todos su padre con todo el ganado, sus hijos, sus criadas, y los trae hacia Egipto para que no mueran de hambre.
Y es bonito la reconciliación porque todos empiezan a defender, empiezan a defender sus principios y amarse más. Entonces, cuando en el momento de la conversión de Simeón, es que él puede ser transformado por la gracia de Dios, siendo un pecador. Ese es el mayor mensaje de Simeón de su vida, que no importa cuál sea el pecado que usted haya cometido, adulterio, muerte, asesinato, robo, suspirando para que otro le vaya mal, hechicería, cualquier pecado que exista, habido y por haber, son requeridos a una persona. Pero no importa el pecado, Dios tiene el poder para transformar, a convertir en un pecador, transformarlo en un santo, porque Jesús proporciona ese poder a través del Espíritu Santo. La bendición o el modelo que nos presenta Jacob en 49 es una persona que lucha por su vida, sus pasiones de carácter, y la otra contraparte es la bendición que se proclama en Apocalipsis 14. Voy a leer un momento de la historia que la reina Esther es el carácter perfeccionado en la vida de Simeón, de todos los que pertenezcan a ese carácter, un carácter perfeccionado. Siendo malos, la versión buena, como por decirlo así, el modelo es la reina Esther. Igual es un párrafito aquí, la reina Esther dice: temeraria, sus características, era temeraria, aguerrida, manifestada en los pecados iniciales cometidos por Simeón. Estaba en la vida de Esther, usada para protección del pueblo de Dios. Ella siempre permanecerá como una figura prominente entre los liberados de su país. Ella, como mató en la guerra de los jueces, ella se armó de valor para realizar tremenda tarea mediante su oración. Cuando ella se acerca al rey para pedirle que no mate al pueblo, porque en la historia narra que uno de sus gobernantes quería acabar con el pueblo de Dios, pero Esther era la esposa del rey e interfiere con sabiduría y prudencia ante el rey y saca esa valentía de Simeón para interceder por su pueblo. Es bonita, léete la historia de Esther, pero ese mismo carácter bonito, puro, santo y aguerrido es lo que el Señor demanda de este tipo de carácter. Si su vida es un fracaso, si usted siente que es un pecador, si siente que no tiene esperanza, si siente que su vida está toda llena de pecados. Primero, Isaías 1:18 dice que si sus pecados fueren como la grana, fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Es decir, hay perdón para sus pecados. Y el Señor de ahí en adelante empieza a trabajar con usted, a santificarlo y a que se parezca más a Cristo Jesús en carácter. Apocalipsis 14:7 menciona que el grupo bajo el estandarte del nombre de Simeón entrarán en la patria celestial bajo el estandarte de la tribu de Simeón. Jesús es el único nacido de mujer que no tiene pecado. Solamente Él le da la familia de Adán, tendrá a través de todas las eternidades un registro sin tacha alguna. Ninguna parte de su registro estará oculto, pero el registro de nuestra vida, manchado por el pecado, estará cubierto por la sangre y la justicia de Cristo Jesús. Cristo nos cubre, nos quita esa mancha de pecados y nos viste con el manto de su justicia, porque Él murió por nosotros. La sangre de Cristo puede limpiar el más vil pecador, chiquito y grande. Por grande que parezca su pecado, Cristo tiene el poder para limpiarlo y dejarlo más blanco que ningún otro ser humano haya existido en la tierra. No es por nosotros, es por Cristo Jesús. La sangre de Cristo puede limpiar el pecado más profundo. Inclusive los asesinatos podrán entrar en el cielo, no como asesinos, sino como pecadores, perdonados. Pero si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, entrarán a ser como blanca lana. Eso es lo que dice Isaías 1:18. ¿Se acuerdan el episodio cuando Jesús encuentra en el acto a una pecadora? Es conocida como María Magdalena. Y es interesante esa historia porque está acusada sobre los eruditos del pueblo. Estaban los fariseos, ¿cierto? Ellos tenían conocimiento de la ley y sacan a esa mujer del prostíbulo, desnuda, dice, en el acto la cogieron, la ponen a los pies de Jesús y Jesús les dice, les da una tremenda lección de vida a todas estas personas y a esa mujer. Le dice, si alguno está libre del pecado, lance su primera piedra. El relato bíblico en Juan 10 dice que desde el más joven hasta el más anciano fue soltando su piedra. Y luego la mujer, viéndose sorprendida por eso, le pregunta a Jesús. Miren lo que es el versículo 10 de Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella responde, ninguno, Señor. Y la respuesta para esa pecadora y para nosotros pecadores es exactamente la misma. Mira lo que dice. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es la solución que Jesús le da al pecador. Hoy en el nombre de Jesús, Dios te dice, hijo, vete y no peques más. Y eres perdonado en el nombre de Jesús. Recogidos de entre las últimas generaciones de pecado, de maldad, habrá 12,000 redimidos, quienes por medio de la virtud de la sangre de Cristo Jesús serán injertados en la tribu de Simeón y a través de la eternidad representarán esa tribu en la tierra nueva. Bendito sea el nombre de Dios, porque ha perdonado pecadores. Dice Miqueas 7:18 y 19, dice, Dios perdona nuestra maldad y echa nuestros pecados en lo profundo del mar. Nuestros pecados el Señor hace como si nunca hubiésemos pecado y nos da un abrazo y nos dice, hijo, y aquí en adelante quiero empezar una nueva vida contigo. Es la invitación y el llamado que nos hace el Señor a través de esta tribu. Hoy en día hay muchos pecadores, hay muchas personas que han cometido muchos pecados a mi Dios, pero el Señor manda y les dice, puedo perdonar sus pecados. De la tribu de Leví aprendemos que siendo él, de la tribu de Simeón, que siendo él un pecador, cometió los pecados más terribles en la historia de los hijos de Dios, que Dios tiene poder para perdonar, y de ese hombre Dios lo salvó. Es el mismo prototipo de hombres que hay hoy en día. Dios tiene el poder para perdonarnos, santificarnos y más santificarnos y acercarnos a su nombre, a su presencia. Que el Señor pueda perdonar tus pecados y lo hará. Entrégale tu vida a Jesús. Busca una iglesia adventista. Dile que quieres conocer al Señor, quieres entregarle su vida porque eres un pecador. Y el Señor te recibirá con los brazos abiertos. Dice un pensamiento bíblico, hay gozo, alegría, fiesta en el cielo, júbilo por un pecador que se arrepienta de sus pecados, abandone el pecado y empiece a caminar en Cristo Jesús. Es mi deseo y oración que la paz del Señor sea contigo. Busca una iglesia adventista. Nos vemos en el próximo video. No quiero terminar antes sin una oración. Voy a orar por ti. Querido Padre, te doy gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de enseñarnos que a través de Simeón, Señor, somos pecadores, muy pecadores, pero que tú nos das la solución a ese problema del pecado, que es en Cristo Jesús.
Gracias porque Él me redimió y redime a todo aquel que a Él se allegue. Señor, tráenos a tu redil. Permite que la bendición de lo alto, tu sangre poderosa, perdone nuestros pecados. Y haznos limpios como la nieve y trabaja, Señor, en nuestra mente para que sea santificada, apartada para tu servicio. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Amén.